Buen día, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor en esta mañana. ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? Bueno, vamos a pasar a la palabra en esta mañana, pero vamos a tener un tiempo de oración ahí donde está, ¿sí? Incline su rostro, vamos a orar, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, te hemos alabado, exaltado tu nombre en esta mañana. Pero ahora, Señor, queremos que tu voz, a través del Espíritu Santo, ministre nuestras vidas por tu palabra, Señor. Que este tiempo, Señor, podamos ministrarte bajo la unción de tu Espíritu Santo, seas tú hablando a nuestros corazones, abriendo el entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, a ser receptivo a tu voz y a tu palabra. Estamos expuestos ante tu palabra, Señor, esta mañana. Ilumínanos con la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Te necesitamos, Señor, en todo momento. Sé tú, Señor, el centro de todo. Glorifícate por amor a tu nombre. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, venimos durante el periodo de estos 5 domingos llevando una serie a cabo del Espíritu Santo, ¿no? Nuestro ayudador, el Espíritu Santo. Y hoy sería el último tema. El primer tema que tocamos fue la promesa y su cumplimiento. Hablamos también de lo que es la relación que yo debo tener con el Espíritu Santo como nuestro ayudador, que nos ayuda, ¿no? El Espíritu de Dios dice que da testimonio a nuestro espíritu que nos guía a tener esa relación que tenemos que tener como hijos. El pastor Gabriel nos compartía el domingo pasado que el Espíritu Santo es el que trae la revelación y la vida a cada uno de nosotros. Pero este último tema que vamos a ver en esta mañana es la libertad que nos transforma. ¿Sí? El último tema de esta miniserie. Hay mucho para abordar, para hablar de lo que es de la persona del Espíritu Santo, cómo obra. Hay mucho más, es un tema muy amplio en la Biblia, pero hoy vamos a tocar este tema, la libertad que nos transforma. ¿Sí, hermanos? Le voy a invitar a que vaya con su Biblia, por favor, a la segunda carta a los Corintios. Acompáñeme. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17 y 18. ¿Sí? ¿Lo tiene? Y dice así la palabra del Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Verso 18. Por tanto, nosotros todos, mire, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Hasta aquí la palabra de Dios. Y vamos a entrar en este tema, la libertad que nos transforma. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A veces este texto de la Biblia es tergiversado, ¿no? Porque se malinterpreta, ¿no? De que a llevar a una libertad de darle rienda suelta a la carne, pero el contexto no es ese, si interpretamos lo que la Escritura, la Biblia nos está diciendo. Solamente, mis hermanos, por la obra del Espíritu Santo, una persona puede nacer de nuevo y puede ser transformada y vivir esa libertad y experimentar esa libertad gloriosa, esos cambios que produce el Espíritu en nosotros y ser transformados, como dice este texto, lo que está diciendo Pablo en su segunda carta a los Corintios. En nuestras propias fuerzas no podemos, solamente es por el poder del Espíritu obrando en nosotros.
No sé si a usted le ha pasado que ha intentado hacer las cosas en su fuerza, cambiar una actitud o algo que ya viene en nuestra naturaleza y nos hemos encontrado como con una pared, ¿no? Donde fracasamos, donde no podemos en nuestra fuerza. Pero cuando apelamos, ¿no?, a la ayuda de Dios y le decimos, Señor, ayúdanos, esta es mi debilidad. Y ahí el Espíritu de Dios empieza a orar en nosotros y nos ayuda en esas cuestiones. Porque si sería en nuestras propias fuerzas, no podríamos. Por eso este texto, ¿no?, que es el texto central de esta mañana, es necesario que la obra del Espíritu Santo es el Espíritu que tiene acceso a lo más profundo de nuestro corazón. Qué complejo es el corazón humano, ¿no? Es tan complejo que a veces no nos conocemos a nosotros mismos. Pero por la obra del Espíritu Santo podemos, hermano, empieza a obrar y empieza a obrar en esa forma que a veces hay cosas en nosotros que no conocemos de nosotros mismos y se nos empieza a revelar. Actitudes que tenemos que cambiar, costumbres que traemos y que solo el Espíritu de Dios, cuando empieza a obrar en nosotros, ahí empieza a haber una iluminación, ¿no?, en nuestras vidas. Por eso está diciendo, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Libertad de qué? De la esclavitud del pecado, libertad de la ley. En ese contexto está hablando Pablo. ¿Por qué? Si vamos al contexto de estos versículos, Pablo viene enseñando de un nuevo pacto, ¿sí? Hace un contraste entre lo que es la ley y lo que es el nuevo pacto, ¿sí? El anterior pacto fue en tablas. Se dio la ley en el Sinaí con Moisés, el viejo pacto. Pero el nuevo pacto dice que es en su sangre. Y estamos en un mejor pacto, ¿no?, en la gracia de Dios. Y es lo que profetizan las Escrituras, tanto Ezequiel, Jeremías, cuando dice, pondré mis leyes ya no en tablas de piedra, las voy a imprimir en los corazones. ¿Se entiende? Ahora ya no más en tablas, ahora van a estar impresas en cada uno de los corazones. Por eso Jeremías profetiza, ¿no? Dice Jeremías 31, 33, no lo busque. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en sus mentes y miren, y las escribiré en su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, es el obrar del Espíritu que sella nuestras vidas y pone sus leyes en nuestro corazón. En nuestro corazón que a veces es complejo, que a veces no nos logramos conocer a nosotros mismos, y ahí está el Espíritu de Dios para dar a conocer. ¿Vieron cuando oraba David? Dice, líbrame de mis pecados, aún de esos pecados que me son ocultos. Y viene el Espíritu de Dios y empieza a orar así el Espíritu Santo, que tiene un acceso profundo a nuestro corazón y a nuestro interior. Cosas que empiezan a ser transformadas. Hábitos, costumbres que traíamos. Un ejemplo, insultar, maldecir. Cosas que para nosotros parecerían normales en lo cotidiano, ¿no? Pero el Espíritu empieza a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y empieza a revelar cosas que por ahí tenemos bien escondidas en el corazón y decimos, de esto nadie se tiene que enterar de lo que me pasa. ¿Por qué? Por miedo a ser rechazado, a ser juzgado. Pero el Espíritu Santo empieza a obrar y empieza a hablar a nuestro corazón, ministra a nuestras vidas y se revela eso. Ese es el poder del Espíritu Santo, ¿no? Empieza a operar y empieza a traer una sanidad interna que después se refleja en el exterior. Así empieza la obra del Espíritu Santo. Por eso cuando le escribe también a los Corintios, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas.
De modo, si está en Cristo, nueva creación, nueva criatura, un nuevo corazón, un nuevo comienzo. Así es la vida con el Espíritu Santo. Trae a cada uno de nosotros, quizás venimos con nuestra vida hecha pedazos, pero esos pedazos los agarra el Señor para transformarlos, ¿no? Y hacer una nueva creación. Ese es el obrar del Espíritu en cada uno de nosotros. Hace eso y trae una sanidad interna en todos los aspectos. Desde nuestro interior, que está nuestro intelecto, nuestras emociones, el espíritu, el alma, el cuerpo. Todo es obra del Espíritu, ¿sí? Y en ese contexto, Pablo empieza a hacer una comparación. Miren, recibieron la ley en el Sinaí, allá en el desierto. Pero esto iba a ser temporal, por un tiempo. Cuando viniera el Espíritu Santo, fíjense en que en el Antiguo Testamento habíamos enseñado que venía ocasionalmente, ¿sí? En ocasiones venía, descendía el Espíritu Santo, y al menos en la Biblia 100 personas hubieran experimentado eso, más o menos le estoy diciendo, ¿no? Pero con la obra del Espíritu Santo, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo cuando vino en Pentecostés, ahí cuando estaban reunidos en Jerusalén. Todos fueron, y se fue disperso esto, hasta nosotros, hasta nuestros días. Es la obra del Espíritu. Pero hace un contraste. Antes escrito en piedras, ahora está escrito en corazones. El ministerio del Espíritu impregna la palabra en nuestros corazones. Antes era un ministerio de la ley que era muerte. Ahora es un ministerio de vida. Antes la gloria era pasajera. Ahora la gloria es dura eternamente. Recuerden, la Shekinah. Venía la gloria, ¿no?, para dirigir el campamento. Y en el templo descendía la gloria, pero ahora no. Ahora viene a habitar en nosotros. Por eso dice, de gloria en gloria. Y de poder somos transformados a su misma imagen. Y es tremendo. Antes un velo. Ahora sin velo. A cara descubierta, dice. No hay un velo. Tenemos un acceso directo a la presencia de Dios. Entonces, antes en esclavitud y ahora en libertad. Por eso dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Antes esclavitud del pecado, de la ley. Pero ahora podemos reflejar esa gloria. Es llegar a ser como Cristo. Asemejarnos a Cristo. Esa es la obra del Espíritu. Y versículos anteriores, en la misma carta donde estamos, el texto central dice, nuestras cartas, miren, sois vosotros, escritas, miren, en nuestros corazones, conocidas y leídas, dice, por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, miren, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Fíjense cómo viene. Y ese es el contexto de este capítulo, ¿no? Esos versículos. Pero más adelante cuando dice, y somos transformados. Esa palabra, transformados, es metamorfosis. Hay una obra, así como vemos la oruga, ¿no?, que se convierte en una mariposa. Hay una transformación. Somos transformados. Metamorfosis es la palabra. Y es como le decía, es desde lo interno, desde adentro hacia afuera, desde lo más profundo de nuestro ser. El Espíritu Santo empieza a hacer una transformación. Y mire, hermanos, no es algo superficial. Es algo interno. Lo que dijo Jesús, el que cree en mí, ¿no?, correrán ríos de agua viva. Y que eso iba a rebalsar sobre nuestras emociones, sobre nuestras actitudes. Eso es la obra del Espíritu, es la obra
del Espíritu Santo en transformación, en metamorfosis. Eso es lo que hace la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El único que puede hacer esa obra es el Espíritu Santo, transformación. Este ejemplo que les estamos dando acá en la carta a los Corintios es que Dios, mis hermanos, como les decía, está escribiendo. Dice que somos cartas leídas. Está escribiendo una historia en mi vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida. Está escribiendo una historia. En cada uno de nosotros Dios está escribiendo una historia. Quizás las personas nunca lean una Biblia, pero de algo que estoy seguro, viendo el texto de la Biblia, lo que sí van a leer es tu vida. Dice que somos cartas leídas delante de todos. Sos cartas leídas, soy carta leída. Sos carta leída en tu trabajo. Sos carta leída en tu familia. Sos carta leída a tus vecinos. Somos cartas leídas, dice. Y quizás, como les decía, las personas quizás no lean la Biblia, pero lo que estoy seguro que van a leer es nuestra vida. Ahí lo dice el texto, somos expuestos, somos cartas leídas delante de los hombres. Tus familiares, tus compañeros de trabajo, tus vecinos van a leer nuestras vidas. Ahora dice Pablo que no es una ley que es rígida, está escrita ya en nuestros corazones, está impresa. ¿Sí? El Espíritu Santo obra y ya no en una piedra, sino en nuestros corazones internamente estableciendo sus leyes en cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice que ellos veían la gloria de Dios, ¿en quién? En Moisés. Moisés subía al Sinaí a recibir las tablas y dice que bajaba con el brillo de la gloria, de haber tenido, ¿no?, ese contacto con Dios, de haber subido al Sinaí. Y esto lo dice Éxodo, vamos a leerlo. Y reflejaba a Moisés la gloria de Dios. Miren, por eso está haciendo una comparación con lo antiguo que ya pasó, con un nuevo pacto, ¿no? Dice Éxodo 34, 29, y aconteció, miren, que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro, miren, resplandecía. Después que hubo, ¿qué? Hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó y Aarón, dice, todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después, dice, se acercaron, dice, todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso, miren, un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Por eso Pablo trae este ejemplo. Y ahora nos dice que la gloria de Dios en esta misma carta es reflejada en la faz de Jesucristo. Aquel que tiene a Cristo experimenta la gloria. Por eso, unos versículos más adelante, 2 Corintios 4:6, no lo busque, yo se lo leo, dice, porque Dios que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció, mire, en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En quién? En la faz de Jesucristo. ¿Sí? Es una gloria que va en aumento. Una gloria que va en crecimiento. ¿Sí? Al estar en su misma presencia, mis hermanos, es un enorme privilegio. Aquel que tiene a Cristo puede ver la gloria de Dios. ¿Sí? Ahora el Espíritu Santo selló su palabra en nuestros corazones, empezamos a crecer. Y miren,
de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué me habla? De que hay niveles de gloria, que la vida espiritual es progresiva. Hay un progreso de gloria en gloria. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? De gloria en gloria, de conformarnos a la imagen de Jesús, ¿sí? De que nuestras vidas, que tu vida, así como el rostro de Moisés reflejaba, ¿no?, la gloria de Dios, tu vida y mi vida, ¿qué tienen que reflejar? A Jesucristo. Reflejar a Jesús, ¿sí? Dijimos, Él manifestó su gloria en el Sinaí, manifestó su gloria en el templo. Ahora manifiesta su gloria en nosotros, hermanos. Dice, ahora todos nosotros, dice Pablo, a cara descubierta. Es por eso que la obra del Espíritu, sin un velo, tenemos acceso a la presencia del Señor. Por eso Jesús dijo, el Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Le va a hacer saber. Vino el Espíritu Santo para cambiarlo todo, mis hermanos. El Antiguo Testamento, como les decía, venía en ocasiones y lo experimentaron en ocasiones, pero en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, todos fueron llenos. Y no es para algunos, es para todos los que lo hemos recibido, de experimentar la gloria de Dios, de tener esa libertad, ese acceso por el mismo Espíritu al Padre, sin velo. El velo se rasgó. Tenemos un acceso directo a la presencia de Dios. Un acceso directo, mis hermanos. Y muy pocas personas experimentan eso, hermanos. ¿Por qué? Porque se quedan lo que yo le digo un domingo y ya está. Fíjense que es un progreso, es de todos los días, hermanos, de estar en la presencia del Señor. Y ahí es donde es de gloria en gloria que somos transformados. Tenemos acceso, tenemos libertad de estar en la misma presencia, por un mismo Espíritu, dice, al Padre. Tenemos, mis hermanos, el privilegio de entrar a su presencia, ya sin un velo, sin nada, directamente a la presencia de Dios. Los apóstoles, lo vemos en la iglesia primitiva, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que cuando fueron llenos, ¿qué sucedía? Dice que predicaban la palabra, ¿no? Pero predicaban con denuedo, llenos del Espíritu Santo. Predicaban con denuedo la palabra de Dios. Y esa palabra denuedo, ¿sabe lo que significa? Es denudar, desatar los nudos. Desataban los nudos para que las personas fueran libres. Desatar, predicaban con denuedo. Viene el Espíritu Santo, mis hermanos, a quitar los nudos, a romper ataduras, a romper ligaduras, que no se puede en nuestra propia fuerza, ataduras que son internas. Eso lo hace la obra de libertad, es la obra del Espíritu en nosotros. Por eso dice mirando, quiere decir reflejando, se traduce el término también, esta palabra. De ambas formas, el contexto ese es el sentido. Porque otra versión, le voy a pedir que lo pongan en una versión más actual. 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18 en Nueva Traducción Viviente. Bien. Dice, así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más, miren esta versión, más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Clarito ¿no? Nos hace más parecidos a Él, ¿sí? O sea que Moisés subía y reflejaba la gloria de Dios, ¿no? Su rostro radiante. Y Moisés le dijo a Dios, Señor, yo quiero ver tu gloria, le dice. ¿Y qué le dijo Dios? No vivirá hombre, aquel que me vea morirá. Imagínense, hermanos, el sol
lo radiante. Nadie vio el sol, pero tan solo un rayo del sol ya no aguantamos, ¿o no? Y Moisés le pidió eso. ¿Sí? Señor, yo quiero ver tu gloria. ¿Sí? Y es lo que nosotros tenemos que reflejar, es a Jesucristo. Nuestra vida, mis hermanos, es el resultado de lo que miramos, de lo que escuchamos, es lo que vamos a reflejar, es lo que vamos a dar. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que vos escuchás, lo que vos, todo el tiempo, lo que vos es lo que vas a reflejar, ¿no? De la abundancia del corazón, habla, es lo que, si te llenás de chisme, bueno, eso vas a reflejar, ¿sí? Pero si vos te llenás de la presencia de Dios, de pasar tiempo con la palabra de Dios, de estar a solas con el Señor, de que el Espíritu Santo ministre tu vida, eso es lo que vas a reflejar, ¿sí? Por eso Moisés le decía, yo quiero ver tu gloria. No es posible, le dice Dios. Si una persona dice, me va a morir automáticamente. Y el ejemplo, él le dice, mira, ponte sobre la hendidura de una peña. Y ahí voy a pasar. Y fíjense en cómo esa hendidura de la peña nos enseña la Biblia que la roca, ¿quién es? Cristo. Por eso yo digo que el que está en Cristo puede ver la gloria, ¿sí? En esa peña, en esa hendidura. Eso es tipo de Cristo, ¿sí? Y verás mis espaldas, Moisés. Y la Biblia dice que Dios es espíritu. Acá está haciendo mención en un antropomorfismo. Verás mis espaldas. Dios, o sea, no es que tiene un cuerpo. Dios es espíritu, ¿sí? De una manera, vas a tener una manera de tener un reflejo, Moisés. Pero ahora nosotros, en este pacto, no. Dice, todos a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria. ¿Sí? Y la Biblia también compara, mis hermanos, la carta de Santiago, que la palabra de Dios es un espejo. Que se puede reflejar la gloria de Dios en nosotros. Es un espejo. Miren lo que dice Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, dice, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Acá Santiago nos compara que la palabra de Dios es un espejo. Es decir, voy a la palabra, es el espejo, y el Espíritu Santo empieza a revelarme a Jesucristo. Empieza a mostrar lo que hay en mí, lo que tengo que cambiar. Ahí es donde somos transformados. Ahí es donde viene la transformación. Por el poder de la palabra, hermanos, que viene la transformación a nuestras vidas. No es por tener una experiencia mística, religiosa, ¿no? Es porque el poder de la palabra está transformando en mi interior, en mi ser. Produce ese cambio, ¿sí? Y no es automático, es un proceso. Es un proceso, es por la palabra que el Espíritu empieza a hacer esa obra de transformación. Es un proceso, hay cambios. Ese es el proceso que la Biblia enseña, lo que es la santificación en el creyente. Un proceso donde empieza a haber cambios, transformación, pero es un proceso a diario, hermano. ¿Sí? No es algo automático, instantáneo. Es un proceso de todos los días donde la palabra tiene que abundar en nosotros para tener esa vida espiritual y vivir esa vida espiritual. Por eso la palabra, hermanos, fíjense en que cuando Jesús da el mensaje a las 7 iglesias, ahí en Apocalipsis, ¿qué les dice? A las 7 iglesias acá le da un mensaje a Sardis, le da un mensaje a Filadelfia, le da un mensaje a las 7 iglesias, pero cuando termina todos los mensajes, dice,
¿Cómo resume? Dice que la iglesia oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Entonces, es lo que está sucediendo ahora, hermanos. Usted y yo estamos expuestos ante la palabra de Dios, a la voz del Espíritu. Estamos expuestos. Y por eso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Por eso, el Espíritu Santo, cuando voy a la palabra, me ilumina para poder aplicar su palabra, y así es mi vida, va a ser transformada. Y esos hábitos que tengo que cambiar son modificados por el poder de la palabra. El poder de la palabra de Dios. Tiene poder la palabra para transformar nuestra mente carnal. El poder de la palabra derriba los argumentos de la mente carnal. El poder de la palabra de Dios. Estamos expuestos al espejo de la palabra de Dios, y eso es lo que me va a transformar por la obra del Espíritu Santo. Ahora dice que de gloria en gloria, ¿no? Leímos en el texto inicial. ¿Qué es la gloria del Señor? La Biblia, esa palabra gloria, se encuentra en diferentes implicaciones, acciones, manifestaciones. Pero vamos a resumirlo así, el término gloria. El término gloria es la presencia de Dios en su plenitud. La presencia de Dios en su plenitud, con todos sus atributos, en toda su plenitud, y es activo, no es pasivo. ¿Sí? Por eso Jesús, cuando entró en el templo, ¿qué dijo? Empezó a agarrar el rollo y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y se me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, enviado a los quebrantados de corazón, pregonar libertad, miren, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, cuando Él manifiesta su gloria, está manifestando un atributo. Esto significa que Él perdona, que Él restaura, que Él sana, que Él libera, que Él bendice la iglesia, y todo emana de la presencia del Señor. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, de gloria en gloria. Y esto abarca todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. ¿Sucede qué, mis hermanos? Un quebrantamiento, una llenura, una experiencia con el Espíritu Santo, donde soy quebrantado y todo se centraliza en la gloria del Señor. Somos quebrantados, y todos los hombres que vieron la gloria de Dios y que experimentaron la gloria de Dios no volvieron a ser los mismos. Todos aquellos que hemos experimentado la gloria de Dios, ¿usted ha experimentado la gloria de Dios? Porque una vez que experimentamos la gloria de Dios, no volvemos a ser lo mismo. ¿Por qué? Isaías, un religioso, ¿no? Estaba en el templo, como hoy existe en estos tiempos en las iglesias. Muchos vienen al culto, pero pocos experimentan la gloria de Dios. ¿Sí? Tienen un cristianismo quizás aprendido, quizás de chico, un cristianismo, pero su carácter no cambia. Sus ambiciones siguen siendo las mismas. Las actitudes siguen siendo iguales. Sigue habiendo rencor, religiosidad. La gloria de Dios, mis hermanos, cuando viene, nos marca y nos cambia. Es así, mis hermanos. Pablo en Damasco, ¿qué experimentó? La gloria. Que quedó ciego, ¿no? ¿Quién más? Isaías, con ese carbón encendido, experimentó la gloria de Dios y dijo: ¡ay de mí, que soy hombre pecador! ¿No? Experimentó la gloria. ¿Quién más? Moisés, en esa zarza ardiente, experimentó la gloria de Dios. La gloria, mis hermanos, es la manifestación de Dios con todos sus atributos, o una característica de sus atributos. Cuando manifiesta una característica de sus atributos, de su gloria,
Un ejemplo. ¿Qué dice la Biblia? Los cielos cuentan su gloria. ¿Qué está manifestando ahí? Y eso lo dice Pablo en Romanos. Su eterno poder y deidad se manifiestan visiblemente, ¿en qué? En lo creado. ¿Manifiesta su gloria o no? En lo creado. Su poder para crear. ¿Sí? Manifiesta su gloria. Manifiesta su gloria en cada milagro. Vamos a poner algunos. En la boda, el primer milagro que Jesús hizo en la boda de Canaán, Juan 2:11 dice, en el principio dice de señales este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Manifestó su gloria, hermanos. Un atributo de Dios. Estaba proveyendo en una boda lo que faltaba, el vino. Dios se manifiesta y en su atributo provee misericordia, manifiesta su gloria. Un atributo a la misericordia de Dios. Y vemos 4 ejemplos de donde Jesús fue movido a misericordia. ¿Recuerdan el leproso? El leproso le dijo a Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí, quiero. Lo tocó y le dijo, sé limpio. Ahí manifestó un atributo de su gloria, misericordia. Otro ejemplo, cuando muere que le dice Talita Cumi, a ti te digo niña, la hija de Jaira, levántate. Manifestó misericordia ante la muerte de un familiar. Fue movido a misericordia. Recuerdan que los vio, que no multiplicó los panes y los peces. Fue movido a misericordia, multiplicó en ese milagro los panes y los peces. Cuando vio a las personas como ovejas que no tienen pastor, dice que se movió a compasión, misericordia. Hay ejemplos, mis hermanos, que se manifiesta en los evangelios lo que es la gloria de Dios. Misericordia es una determinación a hacer el bien. Y en esta mañana, mis hermanos, Jesús está determinado a hacerte el bien. Misericordia. El poder y su misericordia. Si nosotros respiramos hoy y estamos acá, es porque nuevas son sus misericordias. Cada mañana. ¿Sí? Si usted tiene un plato de comida, un techo, Dios está manifestando su gloria porque está proveyendo que tiene un plato de comida, tiene un techo. ¿Manifiesta su gloria o no? Sí. Otro ejemplo más. Cuando vino María, Jesús corriendo, que ya Lázaro estaba en la tumba, y ahí vemos un atributo de su poder. Mujer, no te digo que si crees, verás la gloria de Dios. ¿No? Y ahí vemos el poder de Dios resucitando a Lázaro, mis hermanos, de la tumba. Y Lázaro volvió a morir, ¿o no? Pero eso es un ejemplo que Dios nos da, que Él tiene todo el poder, hermanos, para levantar a los muertos, ¿sí? Y resucitar, ¿sí? Y cuando dice Juan, dice que aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué vimos? Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice, como el unigénito del Padre, lleno, miren, ahí muestra 2 atributos más, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? 2 atributos, la gracia y la verdad. Cuando usted y yo nos exponemos a la palabra de Dios, conocemos su gracia y su verdad. Y ahí empiezo a entender quién soy yo y quién es Dios. Me da su verdad, me muestra que yo soy un pecador. Pero su gracia me restaura, me perdona, me alcanza. Muestra, Isaías dice, ay de mí que soy hombre pecador. Ahí lo vemos en Isaías. Pero Pedro, ¿qué le dijo a Jesús? Apártate de mí
que soy hombre pecador, vemos su gracia. ¿Sí? Sí, me muestra la verdad de que soy pecador, pero también viene su gracia. ¿Sí? Me revela la verdad sobre mí. Y ahí empieza, mis hermanos, el proceso de que somos transformados. Cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios. No sé si les pasó que Dios empieza a modificar cosas en nuestro interior y empiezan a venir esos cambios. Y empieza a decir, ¿a este qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta ahora que le brilla la aureola, no? Y cambios que Dios empieza a hacer en nosotros que los demás también lo empiezan a ver. Y la mujer que gritaba en la casa ya no grita más. El hijo que le faltaba el respeto al padre, así insolentemente, ya no lo hace. Esa es la obra de transformación que el Espíritu Santo empieza a hacer en cada uno de nosotros. Y así cuántos ejemplos usted tendrá y yo tendré para, ¿no? De que Dios ha cambiado y ha modificado. Y tiene que seguir cambiando y tiene que seguir modificando porque es ese proceso continuo todo el tiempo. Hablando con un hermano, me decía, yo me acuerdo que no entendía la Biblia. Pero cuando fui a la Biblia, Dios me habló y empezaba a tener esa experiencia con el Espíritu Santo y me ministraba y me quebrantaba el corazón, lloraba, dice, porque Dios me hablaba lo que me estaba pasando. Y eso pasa, hermanos, cuando empezamos a tener ese contacto con Dios. Pero ¿saben lo que pasa también? A veces dejamos de tener ese contacto con el Señor, con su palabra, por distintas situaciones, circunstancias. Y es ahí donde ahora vamos a ir hablando, pero este hermano me decía, el Espíritu me hablaba, me ministraba, y eso fue lo que quebrantó mi corazón. Esa es la obra del Espíritu, ¿sí? Por eso, hermanos, nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, acercarnos a su presencia. Cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, no estamos experimentando la gloria de Dios. Quizás estamos experimentando los que nos cuentan otros. Como Moisés tenía que bajar y tenían un Dios de segunda mano porque estaban esperando que Moisés le diga lo que Dios le habló. ¿Y por qué no experimentarlo nosotros? Lo que Dios quiere hablarte a vos personalmente, lo que Dios quiere hablarme a mí personalmente. ¿O no? De eso se trata, de tener una relación con el Espíritu Santo. Y por eso yo decía que algunos están y vienen y escuchan lo que yo digo este domingo, pero no tienen esa experiencia continua de que Dios les hable. Porque por religiosidad, porque se acostumbraron. Miles de ejemplos puede poner en esta circunstancia. Pero el Espíritu viene para tener una relación conmigo. El Espíritu viene para tener una relación con vos, hermano, hermana. A eso viene el Espíritu Santo. ¿Sí? De tener comunión. No solamente un domingo. Todos los días. El proceso, miren hermanos, el proceso de transformación se cultiva en una relación de comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Todos los días se cultiva, es un proceso donde somos transformados y como le decía, no es instantáneo, es un proceso. Todos los días el Espíritu está obrando a cambiar hábitos, a hacer cosas que tienen que ser transformadas en nuestro ser, en nuestra vida. Y yo me expongo ante la palabra de Dios y me expongo a ver su gloria, a que su palabra, Dios me habla a través de eso y empieza a impactar mi vida, tu vida, cuando Dios te habla. Y somos conscientes de que hay cosas que cambiar, ¿o no? ¿O no? ¿Soy yo solo el que tiene cosas que cambiar? ¿O hay cosas que cambiar o no? ¿Sí? Y el Espíritu Santo nos empieza a transformar. ¿Sí? Pero a veces ignoramos su gracia y su verdad. Y es ahí donde somos transformados a su misma imagen, de gloria en gloria, como dice, por el Espíritu. Mis hermanos, no hay atajos. No hay atajos. Es una experiencia que se vive con el Espíritu Santo. Jesús
experimentó la plenitud del Espíritu. Dice que fue llevado por el Espíritu y volvió en el poder del Espíritu. Y Jesús manifestó todo el fruto del Espíritu. Amor, paz, gozo, benignidad. Toda la plenitud del fruto del Espíritu se ve en Jesucristo. Y es nosotros a quien tenemos que reflejar, a Jesús. Y esos frutos del Espíritu también tienen que estar en nuestra vida. Es evidencia de que somos hijos de Dios. El fruto del Espíritu. Mis hermanos, así como Moisés cuando estaba con Dios y se irradiaba su rostro, así cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, cuando vamos a orar, a tener ese tiempo de Dios, con Dios, eso sucede. Algo de Dios queda impregnado en mí para reflejar a otros. ¿Sí? Ahora la pregunta que te hago es, ¿estás mirando la gloria de Dios o qué estás mirando? Y a veces hago también acá, me da culpa, ¿no? A veces agarramos más la gloria, el reflejo del celular, que la gloria de Dios, que la gloria de su palabra. Y nos distrae, como decía José, las notificaciones, las redes, y estamos ahí ante el brillo de un aparato, ante el brillo de la gloria de Dios, hermanos. Yo soy consciente que es así, hermanos, porque lo primero que agarramos, ¿qué es? Celular. Lo último, cuando nos vamos a acostar, esto yo lo hablaba con mi esposa, ¿no? Y es así. ¿Qué agarramos? ¿Qué vemos? Ese brillo, ¿no? Que produce dopamina, ¿no? Pero la gloria de Dios, mis hermanos, se quiere reflejar en nosotros. Y está en nosotros, hermanos, darle ese tiempo y darle a Dios ese tiempo de calidad. ¿Qué estamos mirando? ¿Estamos mirando su gloria? Dios manifestó su gloria en Jesús y ahora el Espíritu Santo habita en nosotros para manifestar esa gloria, hermano. La obra del Espíritu, mis hermanos, viene a ser una obra de transformación. El Espíritu se movía sobre una tierra que estaba desordenada, vacía, sobre la faz de las aguas y vino a traer lo que hoy vemos, la creación, un orden a la creación. Y así es como el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y cuando es un caos y hay un desorden total, empieza a traer orden a nuestra vida. El Espíritu de Dios, a ordenar nuestras vidas, a alinearnos a la voluntad de Dios. Eso hace el Espíritu en nosotros, a que si llevamos una vida totalmente desordenada, empezamos a ordenarnos. Empezamos a cambiar esos hábitos. Cuando el Espíritu visita nuestra vida, empieza a ser un proceso interno, donde algo de Dios se refleja en nosotros. Las cosas que no entendías se empiezan a entender. Se empieza a ser revelado Jesús a través de su palabra. El Espíritu Santo viene a revelarnos a Cristo. El Espíritu Santo viene a llamarnos a la salvación. El Espíritu Santo viene a abrir nuestro entendimiento y para que seamos transformados y para que seamos llenos del Espíritu Santo. A eso vino el Espíritu Santo. Y quizás algunos ignoran esto. Porque recuerden en Hechos, cuando Pablo tiene que hablarle y que le está predicando Pablo y dice, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Y Pablo le tiene que enseñar, le tiene que decir porque ignoraban. Y quizá hay personas que ignoran que hay Espíritu Santo y no saben lo que es la vida del Espíritu. Pero la Biblia enseña una cosa, que si nosotros ignoramos o no sabemos, dice algo la Biblia. Nosotros, dice, siendo buenos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre, dice, dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Ahí tenés una. ¿Por qué no se lo pedís? Aquellos que por ahí no han experimentado, o quizás han experimentado una vida de religiosidad, de venir un domingo, de estar acá, y tener esa vida plena del Espíritu del Señor, dame tu Espíritu Santo. Otros quizás dejaron de relacionarse con el Espíritu Santo por situaciones, circunstancias
que se han estado enfriando. Y la Biblia dice esto, hermanos. Acompáñenme, por favor, Colosenses 3:16. ¿Lo tienen? Vamos a Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo, dice, more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo primero, pedir. Si no has tenido esa relación con el Espíritu Santo, pedirlo. Y lo segundo es que la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Por qué la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia? ¿Sabes? Esa palabra morar significa gobierno. ¿Sí? La palabra sería traducido, parafraseado así, la palabra de Cristo gobierne en nuestras vidas. ¿Sí? La palabra de Dios en nosotros. Cuando la palabra de Dios gobierna en mi vida, tendremos un mayor progreso espiritual. Ahí sí, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, como dice acá en Colosenses, ahí sí vamos de gloria en gloria y somos transformados a su misma imagen. Cuando la palabra de Cristo empieza en abundancia, dice, a morar, es decir, que cuando estamos llenos de la palabra, podemos reflejar esa vida espiritual, podemos reflejar a Cristo. Somos llenos de la palabra y cuando somos llenos de la palabra, mis hermanos, es lo que damos. De lo que te llenás, es lo que vas a dar. De lo que está lleno. Por eso dice, more en abundancia, es decir, que gobierne. Es decir, que conduzca tu vida. Que ya no lo tenga como copiloto al Espíritu Santo, sino que Él direccione tu vida. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando la palabra mora en abundancia. Es que vamos a tener una vida espiritual y ahí vamos a ir de gloria en gloria. Cuando le cedemos el control total, hermanos, al Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Pablo a los Efesios le dice, más bien, sean llenos del Espíritu. Sean llenos. Y quizás te quedaste, te enfriaste, o no sé por qué circunstancias quedaste estancado quizás. Pero hoy es una oportunidad. Hoy es un día donde podés reanudar esa relación con Dios. Y donde podés decirle, Señor, yo quiero ser lleno. Yo quiero que tu palabra more en abundancia en mi vida. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sí? Por eso, que la palabra de Cristo more en abundancia para ser lleno. Y cuando somos llenos, ahí es donde dice cánticos espirituales. Ahí está la llenura, hermanos. Ahí vienen cambios. Ahí viene la transformación y el poder del Espíritu para conformarnos a la imagen de Jesús. Traer un cambio radical y una transformación. Así que yo te invito en esta mañana para ir concluyendo. Aquellos que no han recibido el Espíritu Santo, pídaselo, dice la Biblia. Y aquellos que se han estancado y que quizás están fríos, yo le invito a esta vida, que sea el río de Dios, que fluye, hermanos, para que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque somos propiedad de Dios, fuimos sellados, dice Pablo, con la zarra del Espíritu. ¿Sí? Y es ahí donde manifestamos nosotros, con nuestra vida, la gloria de Dios.
que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y Él gobierne en nuestras vidas, ¿sí? Así que te invito en esta mañana, hermanos, a ponerte en pie. Yo no sé, hermano, cuál es tu condición delante de Dios en esta mañana. Pero si realmente querés vivir este texto, el tema que iniciamos, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y yo creo que el Espíritu de Dios está en este lugar y hay libertad en aquellos corazones que deciden decirle, Señor, con una señal de tus manos levantadas, decirle, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Señor, yo quiero recibir tu Espíritu. Quizás algunos no lo han recibido. Hoy es el día que lo puedas recibir. Y aquellos que quieren ser llenos con todo tu corazón, decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Deja de vivir una vida apática, religiosa, y empezá a vivir esa vida en la plenitud del Espíritu, donde surgen esos cánticos hacia Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, hermanos, la esperanza de gloria. Y somos transformados, dice, de gloria en gloria. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como en el Espíritu del Señor. Señor, en esta mañana yo he dado tu palabra conforme a tus propósitos, Señor, cumple, Señor, por cual ha sido enviada tu palabra a cada corazón en esta mañana. Pero en esta mañana, Señor, levantamos nuestras manos reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Y que queremos, Señor, experimentar, Señor, esa llenura de tu Espíritu. No queremos irnos como hemos entrado a este lugar. Queremos irnos llenos, Señor, que nos ministres con tu Espíritu Santo. Señor, quizás hay cuestiones en nuestro corazón que nos han, Padre, llevado a estar en amargura, situaciones, Señor, que no hemos podido resolver, pero no lo hemos podido resolver porque lo hemos hecho en nuestra fuerza. Pero en esta mañana acudimos a ti, Espíritu Santo, para que nos ayudes. Tú eres nuestro ayudador, nuestro consolador. Solo no podemos cambiar. Hay hábitos que tienen que seguir siendo transformados por tu poder, Señor. Solo no podemos. Obra en nosotros, Espíritu Santo. Dile, obra en mí, Espíritu Santo. Cumple tus propósitos eternos en mi vida. Habla con el Señor en esta mañana. Y expresale de lo más profundo de tu corazón. Señor, lléname. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu, Señor. Si hay cosas que me he llenado, Señor, perdóname. Limpia mi corazón. Limpia mi corazón, Señor. De todas las cosas que me he llenado, Señor, y que hacen que no refleje tu gloria, Señor. En esta mañana estoy aquí, Señor. Preséntate ante la presencia del Señor. Límpiame, Señor. Purifícame.